Ok, aquí estamos. Vamos a realizar las oraciones, ya que en el último encuentro quería asegurarme de que las oraciones sean anterior y quería darle, ya que este es nuestro último encuentro, quería darle un buen tiempo. De hecho, en este encuentro ha sido, no lo he podido preparar, de hecho, porque he estado de maratón preparando el traje para Balaram Purnima y luego para Janmashtami y demás. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la meditación. Eh, es por eso que estos días he estado muy metido con los trajes, realizando todas las preparaciones. Y lo que sea que hoy se desarrolle va a ser parte de la eficacia de la oración de mi parte. Ok, no tengo una presentación, digamos, en imagen, solo voy a ser yo hablando. Al menos espero poder ver sus rostros o al menos sus nombres. Entonces, hemos discutido acerca de la oración en todos sus aspectos, en el aspecto de un pedido, de petición, o agradecerle al Señor, tipo de oración de agradecimiento. Y hablamos acerca de ofrecer las reverencias, etc. De todas formas, algunos de ustedes compartieron las descripciones de que la oración es un diálogo con Dios. Ha sido descrito como un diálogo en muchas ocasiones por muchos de ustedes. Creo que en el segundo encuentro o el primero donde yo pregunté qué pensaban que era la oración. Bien, entonces en el aspecto del diálogo es eh, organiza los pensamientos. Los humanos no pueden distinguirse, mejor dicho, a ellos mismos del resto de los animales, ya que pueden utilizar el lenguaje, pueden hablar. Por ejemplo, los animales utilizan distintos tipos de lenguaje a través de su cuerpo, de los olores y demás, pero el humano en particular habla, tiene la posibilidad de hablar. Entonces, hablando de la forma humana, del cuerpo humano y todo lo que ello conlleva con, digamos, el packaging, el envase del cuerpo humano, como experiencia humana, lo cual es eh, lo más cercano o entre medio de lo divino y lo animal, ya que pensando, ¿no? Incluso en los semidioses, hablando acerca de la naturaleza divina y la naturaleza animal. Entonces el humano se encuentra como entre medio. La mejor manera de hablar de vincularse con ello, digamos, con este cuerpo, con el propósito, es a través de la oración. Entonces, en diferentes contextos, eh, se habla sobre sobre la yapa. La yapa posiblemente en un sentido es la forma más pura de oración, como ponerse en la sintonía para poder hablar y generar un diálogo con Dios. Entonces es como la forma más pura de oración. Entonces, y Krishna mismo dice, yo soy eso. Entonces, la oración es la perfección de el habla. Y si uno no está orando, al menos debería estar en silencio. Entonces, lo mejor eh, es el silencio. Y mismo Krishna dice, ¿no? En otro contexto, que él es el silencio, en un sentido
del mejor secreto es el que no es dicho a nadie. Es como cuando decimos, es un secreto, no se lo digas a nadie. A- Agregando ello, yo les comparto a los devotos que la forma más rápida de comunicación no es la televisión o los teléfonos, sino es la teledevoción, dicen, ¿no? Un juego de palabras en inglés. Es lo más infalible para comunicarse. Entonces, el silencio es el secreto mejor guardado y Krishna está representado en el silencio. Entonces, la mejor manera de vincularse con el habla es la oración. Y como decía recién, ¿no? Si uno no ora, mejor quedarse en silencio. Si bien es como una especie de broma, pero es algo en serio. Para, para visionar cuál es el ideal a través del cual uno debería ocupar el habla. Entonces, la oración. He escuchado a un gurú hindú diciendo, la oración es- organiza los pensamientos, organiza las palabras. Y las palabras tienen significados. Y el significado está filtrado a través de la psicología, de lo psicológico. Digo, puede que yo diga Rama. Rama significa dicha, satisfacción, la fuente de dicha. En sánscrito, en español significa mm, no entendí esa palabra. Em, Recuerdo cuando un amigo me recibió y él tenía un departamento en Plaza del Sol, la cual está en el kilómetro cero de España, es como el centro del centro. Y ni bien puse las maletas en el piso, era como un sábado, eh, había una fiesta de Sankirtan. Y le dije a mi amigo, uy, me tengo que ir. Y me sumé a la fiesta de Sankirtan. Recuerdo que era mi primer Harinam en un país de habla español. Y era para mí muy raro escuchar y decir Hare Rama, Hare Rama. Todas estas personas que no conocían a los devotos estaban como muy raro. Ah, Rama, eh, como rama, literalmente, ¿no? Entonces, como que la gente que te habla español quedaban como media estupefacta y decían, ¿de qué están hablando estas personas? Entonces, volviendo al punto, las palabras tienen un significado y la conciencia da significado a las palabras, ¿no? Sí, por supuesto, las palabras están hechas de la vibración del sonido y una palabra invoca cierta reacción, pero la cual está filtrada a través de un aspecto de psicológico, del de psiquis. Y bien, y aquí estaba dando un ejemplo de una palabra que puede significar en un idioma algo y en otro idioma se puede interpretar de otra manera. Y como puede ser interpretado de distintas maneras de acuerdo al país. Entonces, como estamos hablando acerca de la meditación y mantra hoy, mantra es diferente. Mantra es un sonido, es una expresión, una representación sonora de la realidad. Hablamos acerca de, nuevamente voy a hablar de los hologramas de nuevo porque creo que es un buen ejemplo. Hablamos de cómo la realidad es una constante, está constantemente vibrando, una constante vibración de los átomos, pequeñas partes de los átomos. Y se están moviendo constantemente. Y están como en esta línea de la existencia y la no existencia. En cuanto a lo holográfico, ¿no? Como son luces que aparecen y desaparecen y muestran cierta realidad. Entonces, como el código binario dentro de lo matemático, como el 0101, lo cual se va alternando y lo cual da una sensación de densidad, ¿no?
como volviéndolo sólido o lo que es más líquido. Entonces, este es como una habitación virtual, haciendo una referencia a Star Trek. Entonces, la vibración, como he dicho, del código binario 0101, 0101 hace un ritmo, 01, 01, y hay como una frecuencia allí. Entonces, todo vibra en constante cambio, ¿no? Positivo, negativo, femenino, masculino, la dualidad de la cual hemos hablado a lo largo de los últimos 3 encuentros, y es una constante persecuta, digamos, entre uno y el otro. Una persecución constante entre uno. Que lo bueno no es mejor que lo malo, ni lo malo es peor que lo bueno, ni lo femenino que lo masculino. Entonces están persiguiendo uno al otro en equilibrio, pero por supuesto nunca se alcanzarán entre sí, como esto está dentro de la parte dual, del aspecto dual de la naturaleza. Entonces, la vibración o la frecuencia significa, ah, mejor dicho, frecuencia significa vibración, y la vibración es un aspecto de la frecuencia del sonido. Entonces, cuando pensamos en vibración, pensamos en sonidos. Pensamos, por ejemplo, en una cuerda de guitarra que se toca y vibra, y esto genera un sonido el cual podemos percibir. Por supuesto, muchas cosas vibran y posiblemente no podemos percibir con nuestros oídos. En términos de la nueva era, es como hablamos de buena vibra, buena onda respecto a algo, o esto me vibra bien, o algo por el estilo. O me está enviando algunas vibraciones raras, ¿no? Como de envidia o lo que sea. Entonces, las vibraciones no solo son sonidos, pero la mayor parte de ellos los percibimos como sonidos. Cuando olemos, en nuestra nariz hay una vibración. Por supuesto, hay una relación electromagnética entre nuestros ojos y la nariz. Pero cuando oímos, de hecho, literalmente vibra, ¿no? Nuestro oído, el componente que descompone el sonido y lo traduce en interior. Entonces, el sustrato de toda la naturaleza material está eh, resumido como una vibración. Y la frecuencia es una palabra muy importante. Recuerden que cuando hablamos de, de poder sintonizar la frecuencia de Dios, y como en la oración que yo les voy a compartir de mi parte, por favor, Dios, hazme ver el mundo con tus ojos. Entonces, buscamos sintonizar la radio Goloka y poder ver las cosas, la manera en cómo se perciben allí, como Krishna percibe y ve las cosas allí. Claro, de momento hay como un sonido blanco, una interferencia, un ruido, digamos, el cual interfiere, que genera una distorsión de momento. Entonces, vibración y frecuencia, podemos ver olvidé cómo se llama, creo que es Cymatic. Quizás han visto cómo se pone sal en una superficie de metal y por debajo un parlante, y el cual vibra a diferentes frecuencias, y a medida que la frecuencia va cambiando, la sal va generando diferentes formas geométricas. A veces empieza a rotar ah, como una especie de espiral de galaxia, o hace como una especie de gusano. Realmente muestra cómo las formas materiales son un producto de las vibraciones atomáticas en cierta frecuencia. Y es por ello que el sonido es el primer, sí, el primer elemento físico en la materia. Está el ego, luego el intelecto, luego la mente. Olvidé que venía primero, si escuchar o el sonido o la escucha. Pero de todas formas, esa es como la primera cosa, ¿no? La Biblia misma dice, en el principio estuvo la palabra.
Es el concepto es el mismo. Todo comienza a partir del sonido, de las vibraciones, de ciertas frecuencias. Entonces, eh, entonces, que a través del sonido podemos encontrar nuestra... Mm. Entonces, la mejor manera de hablar es a través de la oración, buscando el sonido puro. En sánscrito tenemos Bija mantras como Lam, Ham, como las sílabas puras. Las notas Saptaswara, las 7 notas son sagradas, son puras, y las sílabas son puras, son sonidos puros. Entonces, cuando nosotros citamos estos sonidos, por ejemplo, Lom, que es el Omkar, el cual, nuevamente, como Krishna dice, yo soy el Omkara, esto vendría a ser como la vibración. Como la quinta esencia, el mantra Om de las vibraciones. Entonces, las oraciones tienen muchas cualidades, muchas expresiones, pero si uno se sienta y repite un mantra, es tan elevado de tantas maneras, como por ejemplo uno puede orar en público, como hacer un show. No por ofender a ningún evangelista, pero he visto las más locas cosas. Oh, Señor, por favor, y bla, bla, bla. O como distintas cosas que dicen, no, eh, salvan y curan en el nombre de Jesús y demás. Entonces, la oración puede ser como mostrada a través de esta forma, ¿no? Incluso apegándonos a la forma, a nuestra práctica, por ejemplo, alguien que viste las deidades o alguien que realiza un kirtan, puede decir, oh, lo viste tan bien, cantas tan bien, y uno puede caer como en ese, sí, yo lo hago tan bien. No, las clases, el kirtan, la cocina, lo que sea que hagas, puedes tomar un placer en ello, ¿no? Pero cuando cantas japa, puedes llegar a hacer un show de cuántas rondas cantas, pero puede que las personas puedan realmente saberlo, ¿no? Pero la yapa es solo tú mismo y el santo nombre de Krishna. No es que alguien va a decir, oh, tú cantas la yapa tan bien. Es como absorción pura. Nada por lo cual estar orgulloso. Simplemente repetir el nombre del Señor. En otro aspecto, es que en la oración, lo analizamos en los encuentros previos, hay muchos yo. No, yo le estoy pidiendo a Dios, por favor, Dios, esto para mí, o gracias, Dios, por tan grandioso que eres. Yo te estoy agradeciendo a ti, o yo te agradezco por lo que tú hiciste a mí. Pero cuando uno repite un mantra, por supuesto, la meditación no es solo el Maha Mantra, estoy contextualizándolo dentro de lo cual nosotros nos vinculamos más, pero no sé si quiero hablar de la meditación en los términos más generales o apegarme directamente al Maha Mantra. Porque muchas personas meditan, muchas celebridades incluso meditan y hablan acerca de su meditación, cómo organiza sus pensamientos y que a través de la oración uno realmente realiza quién uno es, qué uno quiere, cómo conseguirlo, o al menos cómo conseguirlo, puedes ver la meta, al menos tener una trayectoria. Yo soy quien soy, yo quiero lo que quiero y bueno, ya allí tengo que ir a la meta. Entonces la meditación separa las cosas, da orden, organiza.
le di una analogía a Google Sender que me gustó mucho. Yo hice, a cerámica japonesa en un momento de mi vida, que hay como muchas, como esto de capa de acrílico, muy, muy finas, rectangulares. Entonces, cuando como que lo trabaja de manera circular, hay como una repetición, un ritmo, y las partículas se comienzan a alinear entre sí, y como son bien planas, todas se comienzan a alinear en un mismo, es como un espagueti en el agua, ¿no? Cuando el agua comienza a hervir, los fideos comienzan a rotar en la misma dirección, ya que el fuego está en el centro. Entonces, mm, si uno pone un imán, ¿no? Y distintas partículas de metal comienzan a dibujar un círculo. Entonces, la manera en que trabajaba este aspecto que yo mencionaba, se pueden amalgamar y trabajar. Y cuando se hace de manera constante una y otra vez, consigues un patrón y un ritmo. Entonces todas las partículas se alinean en el mismo sentido. Y puedes realizar cosas con ello. Puedes realizar distintos potes, por ejemplo. Entonces, cuando uno canta el Maha Mantra, es como lo mismo, por así decirlo. Bueno, todos tenemos, vamos a asumir que para la mayor parte de nosotros hemos tenido la experiencia de una luz blanca. Eh, eh, Tiene tantas buenas cualidades, pero si uno toma los fotones de estos y uno los alinea y lo refleja hacia adelante y hacia atrás para organizarlos, esto recibe el nombre de láser, lo cual se puede hacer diferentes cosas, ¿no? Como una cirugía, por ejemplo, se puede utilizar como un arma también, o se puede apuntar a algo en particular. En meditación, silenciamos la mente, como todas las voces que hay dentro. No, la mayoría de las personas, ¿no? Mencionan que tienen constante eh, diálogo en la cabeza. Y hay muchas personas incluso que puede que tengan como un silencio en la mente. No necesariamente que todos tienen estas voces en la cabeza, ¿no? Pero a mí en particular, también incluso cuando descanso hay un constante como trasfondo. Entonces, a través de la meditación, yo creo que en budismo enseñan, ¿no? Como en vaciar la mente y como blanquear la mente. No sé cómo la explican y cómo lo plasman, pero desde un punto de vista de nuestra práctica, uno no puede blanquear la mente, uno tiene que enfocar, dirigir la mente hacia un objeto, en lo cual la mente pueda reposar. Entonces, cuando una idea de conciencia como la jiva eh, encarna, está cubierta por el cuerpo sutil, entonces como que la conciencia tiene que tener un objeto de contemplación, de su meditación, por decirlo. Entonces, la mente a través de la cual la jiva se expresa en el plano material. Mm, y uno, por supuesto, puede tener la experiencia como desde el cuerpo sutil de la experiencia de la unidad.
No es como hablando de yoga, ¿no? Como balance, ¿no? Estiramiento para poder sentarse y estar inmóvil. E incluso los impulsos eléctricos del músculo crean interferencias en el cerebro, por decirlo de alguna manera. Entonces, la meditación ordena todos los pensamientos en la mente y enfoca en uno. No nos podemos enfocar en el vacío. Es imposible para la conciencia no tener un objeto para contemplar, pero podemos contemplar un objeto y solo uno. Y de eso va la meditación, o el esfuerzo de la meditación, sí. Los cual, por supuesto, de manera regular uno tiene que hacer sus oraciones y la meditación puede ser realizada también de manera regular. Entonces estamos hablando de un amigo cuando él decía yo oro cuando necesito. O voy a la iglesia cuando necesito algo por el estilo. Pero no es que tú no solo meditas cuando necesitas. Sí, claro, uno puede enfocarse eh, y decir, hoy, de tener sueños lúcidos, y ojalá yo pudiera tener sueños lúcidos, lo cual es algo difícil. Hablaremos de eso un poquito más adelante. Simplemente algunas personas se sientan y meditan. Y no es que razonar, determinar, parar de razonar sea difícil, ¿no? Cuando llega ese momento se vuelven más receptivos, con más del aspecto femenino, más receptivo. Y Krishna, como Krishna dice algo como, no recuerdo las palabras exactas o el texto, pero él dice básicamente Krishna es el, el principio creador, Bija. No recuerdo si era la palabra Bija o Linga exactamente, pero Krishna es ello. Entonces, creatividad, todos los artistas, ¿no? Hay un aspecto de la divinidad dentro del aspecto creativo. Por ejemplo, dentro de los artistas cuando pintan. Eh, Dentro del mundo material, todo lo que existe ha sido usado y reusado una y otra vez. Como un animal muere, se vuelve la comida para otro, ¿no? La planta muere y crecen, ¿no? Otros, ¿no? Los árboles, los pájaros, siempre son los mismos ingredientes. Como si una persona hiciera en una burbuja de cristal, hiciera un ecosistema en miniatura, podría ser. Kanuram dice Aham Vya Pranampitam. Tal vez creo que es eso, no recuerdo bien si leyendo las palabras o escuchando las palabras de Krishna, pero sí, en fin, ¿no? Krishna es como Dios, está conectado a la creación, típicamente, pero también a la creatividad. Entonces estaba diciendo a algunas personas, puede que haya una miniatura, ¿no? de un ecosistema en este gran burbuja de cristal. Entonces tiene que haber tierra, unas plantas y le ponen la tapa. Entonces, con luz, las plantas generan evaporación, se crean unas pequeñas nubes, vuelve a caer el agua y esto crea más agua para más energía, nutriente para la planta y lo cual se va nutriendo en un bucle. Es así como este mundo es. Eso es por ello es que la creatividad es algo divino. El mundo espiritual es Nava Yoganam, como Krishna. Krishna no conoce sus propios límites, él está constantemente. Él, Krishna ve su reflejo en el reflejo del lago y él dice, wow, él se maravilla constantemente, ¿quién es este ser hermoso? Y esto mismo no posee límites. Entonces, cuando una chispa de ello viene a este plano, digamos, ahí se manifiesta la creatividad.
Entonces, muchas celebridades, ¿no? O las personas en general se enfocan en resolver en los problemas y demás. Pero la mejor manera de meditar es hacerlo de manera regular, todos los días, una y otra vez. Como la limpieza de algo, ¿no? Lo cual, si está muy sucio, uno tiene que repetir la limpieza una y otra vez para poder limpiarlo. Y también se puede ver en los términos de los cuales hablaba al principio, ¿no? La frecuencia, el ritmo. El mismo acto de meditar una vez al día, 2 veces al día, como una forma de sintonizarnos con esta regularidad de la frecuencia que yo mencionaba al principio, la cual es la base del mundo material. Entonces, hablamos de la oración, meditación, mantra, hablamos de los mantras. Entonces, cuando se medita, no es que uno está pidiéndole a Dios o agradeciéndole a Dios, está organizando tus pensamientos para enfocarse en la mente, en un objeto, lo cual por supuesto se vuelve cada vez más sencillo si uno lo practica todos los días, pero también es como muchos de ustedes provienen, ¿no? De de América del Sur o países tropicales, ¿no? Como mm, como una especie de silla, silla que va por un cable para hacia arriba. ¿No? Entonces el Maha Mantra es justamente como si uno se enganchara, se subiese a esta silla, ¿no? Y lo lleva directamente hacia arriba. No, o es como enchufar algo, ¿no? Hay una electricidad dentro de este mundo y cuando uno se conecta, ¿no? Conecta la energía, puede iluminar algo, por ejemplo. Entonces, cuando uno se conecta a la corriente del Maha Mantra, uno, uno como que entra en un estado de electrocución en el cual uno no pueda pensar más. Entonces, ahí surge el diálogo dentro de la oración. Y si uno hace el esfuerzo de repetir el mantra, entonces las cosas suceden, porque es algo vivo, no es algo, una cosa mecánica. No sé cuál es su experiencia, pero yo en lo personal, luego de la cuarta ronda, sucede que, por ejemplo, voy a decir, bueno, voy a cantar 4 rondas y continúo con otras cosas. Pero sucede algo en lo cual uno quiere continuar, en lo cual la realidad comienza a transformarse y uno siente que ahí comienza a pasar un diálogo. No, por supuesto, uno también puede sentir un tipo de experiencia, ¿no? Una reciprocidad en el corazón, etc. Recuerdo una historia, una vez en Audaria, cuando Audaria era simplemente como un campamento, había una pila una fogata, una tienda, ahí estaba la cocina y Guru Maharaj estaba en la tienda, yo también, Chitahari también, y había un devoto creo que de Polonia, y él le estaba preguntando cosas. Y no teníamos electricidad en ese momento. Entonces hacíamos un fuego y cocinar unas papas y cosas muy ricas. Yo no conocía mucho de campamentos, ¿no? En Italia no se campa, no se acampa mucho, ¿no? Aquí en América es como algo mucho más común, ¿no? Tú sales afuera y armas el fuego y cocinas algo, etcétera. Malvadiscos, qué sé yo.
Entonces tengo memorias muy, muy divertidas de ellos, en las cuales estábamos cocinando en el fuego y el choclo, no, la manteca. Y Guru Maharaj estaba Brindaraña, también Chitehari y este muchacho Josh de Polonia. Y él preguntó, y él tenía una pregunta, no recuerdo exactamente, pero algo sobre los efectos del Mahamantra, algo así. Y él le preguntó a Guru Maharaj, y Guru Maharaj tenía dos respuestas. Entonces la primera, como una respuesta más del libro, por decirlo. ¿Qué pasa cuando uno canta, etcétera? No recuerdo bien. Porque Chita Hari y Brindaraña respondieron. Y Guru Maharaj les dijo a ellos, por favor, ustedes están practicando por muchos años. Que Brindaraña, si mal no recuerdo, se unió en el 90 o algo por el estilo. Algo como 5 a 10 años. Y él dijo, Guru Maharaj dijo, deben haber tenido alguna experiencia hasta a esta altura. Entonces ellos pensaron por un momento y Brindaraña dijo, a veces cuando cantas, tú sientes como que necesitas 1 millón de oídos y 1 millón de bocas porque no es suficiente. Chitahari dijo, o a veces cuando sientes que podrías estar haciendo esto por siempre. Y yo dije, a veces cuando cantas, el sabor es tal que no lo puedes tolerar. ¿Mm? Son como pequeños momentos de silencio entre un hombre y el otro. Y uno, aunque trate de cantar más y más rápido, siempre hay una brecha de silencio entre un hombre y el otro y uno busca cantar más. Y Guru Maharaj estaba tan feliz de escuchar eso, ¿no? Porque por un lado está como lo teórico y luego está la experiencia. Entonces, en la oración ese es un punto en el cual eh, hay que ser consciente que hay una persona del otro lado. Entonces, déjenme hacer una pequeña pausa luego de esta introducción, porque como les había dicho, no había podido hacer una presentación. Necesito ir al baño por un segundo. Recuerden lo que habíamos hablado en la última clase, ¿no? De si quieren escribir los pensamientos sobre sobre esto que habíamos hablado acerca de estas dos naciones que estaban en guerra y le oraban a Dios para poder ganar, pero inevitablemente una de ellas ganaba y otra perdía. Entonces pueden escribir en el chat y se leerán ahora cuando regrese el programa. Bien, aquí estamos nuevamente. Bien, no veo si alguien ha escrito una respuesta, pero bueno, voy a continuar hablando. Entonces el escenario es este. Y yo pensaba en ello cuando vi una película sobre la reina Isabel y Philip el primero creo, y no importa, es en relación a Inglaterra y España. Estaban en guerra, interceptaron todos los barcos
¿no? Cuando invadieron Latinoamérica, etcétera. Era muy interesante. Entonces Inglaterra y España estaban en guerra. Ambos eran religiosos, ¿no? Uno era cristianos, protestantes, otros. Entonces había un sentimiento, una escena donde Philip el primero, un católico muy ferviente, ¿no? Como en esa época era muy fuerte. Entonces él tenía su castillo, como había un altar en toda habitación, ¿no? Lindo como desde nuestro punto de vista, pero él tenía como esta visión católica muy estricta. Y entonces él tenía, incluso también tenía altares en sus barcos. Entonces había dos países cristianos, ¿no? Orándole a Dios para ganar, pero uno de ellos solamente ganaría. Entonces, entonces eh, surgió esta pregunta, ¿no? Como alguien, todos, ambos le oran a Dios, pero uno gana, ¿cómo funciona esto? Las personas religiosas también tienen como una superstición o algo, conceptos muy básicos de Dios, ¿no? Como ser una persona religiosa no quiere decir que teológico, digamos, no todos tienen la capacidad intelectual o mental para entender estos tópicos. Entonces, muchas personas religiosas pueden como ser muy básicos en su entendimiento. Entonces, está esta idea, ¿no? Como de parte de un ateo, ¿no? Que Dios sea como alguien que responde, ¿no? A la oración y uno le ora y uno recibe lo que necesite ya. Entonces, entonces, si uno, por ejemplo, le orase a los semidioses, como por ejemplo cuando Kunti le oró al dios del sol para entender el mantra que Durvasara dio y él le apareció el semidios del sol y ella dijo, uy, sí, funcionó. Entonces él dice, tú oraste por me oraste por tener hijos, em, hice, y quedarás embarazada. Entonces los semidioses como se inclinan mucho hacia la oración, hacia complacer estas peticiones. Perdón, leí una pregunta y me distraje. Entonces, Dios no es como el concepto más mm, general de Dios es como el supremo independiente, el supremo poderoso. Si él como se entrega por el amor, como dice el Damodarashtakam, ¿no? La soga que quiere, con la cual quiere atar a Krishna, ¿no? Pero él es el omnipresente, el omniabsoluto. Si él puede estar en todos lados al mismo tiempo, ¿cómo puede ser atado por una pequeña soja? Es, en realidad, de hecho, es el amor de Yashoda, el cual lo puede atar eventualmente. Todos conocemos la historia, ¿no? En la cual faltaban dos dedos de distancia, él trataba de atarle por la panza, por el abdomen, y buscaba sogas de todos lados y nunca faltaba. Entonces, estos dos dedos, ¿no? Es como la fuerza y la misericordia los que faltaban. Entonces, para quien pueda abrazar y capturar absoluto, uno necesita. Se puede hacer lo que sea, ¿no? A nivel material, pero él nunca se dejará atar. Por supuesto, está la categoría del esfuerzo, pero también la de misericordia, como mencionó recién. Entonces, si la oración es escuchada por el Señor es por el bhakti que posee, ¿no? Por el amor.
no es por el hecho de que uno dice, oh Dios, por favor, haz esto o aquello, y él dice, sí, por supuesto, ¿no? Como ganancias materiales. Hay una persona del otro lado, una persona con una personalidad, con gustos y disgustos, o cosas que le gustan, digamos, o que no le atraen. Entonces, la oración y la meditación se realizan de la mejor manera cuando comprendemos que nos dirigimos a una persona viviente del otro lado. No es que uno le ora al Brahman, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces tenemos la noción de ser personas. Entonces, realmente comprenderíamos eh, la oración en sentido si en nuestras oraciones, cómo tratamos a Dios, digamos, como un pedido a Él y voy a obtener lo que yo quiero, ¿no? Hay otros factores importantes allí a tener en cuenta. Y también lo que es importante es que las personas que oran regularmente, que tienen una noción de Dios, como orar hacia Dios, la oración, él dice que aquí es cuando la traducción se va a enredar un poco, porque la oración es para el orador. No es que Dios necesita nuestras oraciones, no es que se entrega por nuestras oraciones como algo como en la escuela primaria, digamos, ¿no? Ahí dice que en el colegio estaban haciendo algo para el Día del Padre. Era como una especie de cemento o algo con cemento. Y estaban moldeando algo y para dárselo en el Día del Padre, y se lo daríamos a nuestro padre, como una historia de él, ¿no? Cuando él estaba viviendo en Italia y era chico. Pero mi padre no necesitaba nada de eso, él podía comprar cientos de esos si quería. Pero, pero él lo tiene en su... y él habían hecho como un cenicero, parece, y, y mi papá lo tuvo y él podía comprar mucho de esos, pero él siempre usó el mismo porque había un afecto, un amor en eso que le había hecho, que le había entregado. Pick me up. And so the guy picks the cat up again, throws him on the bed, and he runs back and waits for him with his hands up. So it's kind of cute because that's how God sees us. When we pray, it's Perdón, like me perdí con este ejemplo. Pero sigue hablando también y mencionando el respecto al afecto que hay en la reciprocidad a través de la oración. Digamos que hay reciprocidad en la oración cuando hay afecto, cuando hay amor en ella. Entonces, cuando uno le ora a Dios, especialmente por ganancias materiales, uno le está orando más a Maya Devi, digamos, como una energía de Dios, como lo más externo, el aspecto más externo de su energía. Sí, es Dios, por supuesto, y no al mismo tiempo. Todos sabemos muy bien el concepto de Veda Ved. Entonces, Dios cumple, digamos, estos pedidos materiales, pero en realidad es su energía externa. Pues sabemos que Dios, en su aspecto más supremo, siendo Él la suprema personalidad de Dios, Él prácticamente en un sentido no sabe que existimos, ¿no? Está tan imbuido en sus pasatiempos
Hay una canción de uno de nuestros acharyas, de uno de nuestros acharyas que dice, I forgot what comes after, but he says, el video habla así, sigue, no, pero dice, Nanda Kumara escuchará a la oración de aquella persona. Nanda Kumar, no Paramatma, no Narayan, no solo Dios en general. Entonces, un cierto tipo de oración proveniente de la sensibilidad del corazón de los Vaishnavas será escuchado directamente por Govinda. De otra forma, si no es Dios en general, como la energía externa, ¿no? Maya Devi, como la secretaria de Dios, haciendo que estas cosas sucedan, ¿no? Como ganar una guerra, con todo lo que ello implica y demás. Eso es lo que sucede cuando un país gana y no el otro, incluso si ambos oraron. Es solo el karma de la nación actuando en ese sentido. Pero, como dije, hay otros factores. La conciencia de la oración. ¿Por qué oras? Entonces, sí, una oración que ora sabe que el resultado es secundario, porque oran por su propio beneficio, digamos. Entonces, oran y, y buscan en ese momento, como decíamos, alinearse. Siempre y cuando uno esté en una actitud de oración, como hablábamos al principio, ¿no? La oración es la perfección del habla y esto es sumamente importante. Y incluso si nos olvidamos del resultado, de la búsqueda del resultado, mejor aún. Religion and badly applied religion, and then they become atheists, and still they are all among those who talk without knowing what they're talking about. So yeah, the spirit behind the prayer. Entonces, el espíritu detrás de la oración es algo muy importante. Piensen, por ejemplo, en Yarashanda. Era un Vaishnava. Era muy estricto en sus votos, ¿no? Sus sacrificios hacia Vishnu, hacia Narayan, dándole caridad a los brahmanas, lo cual es bueno, ¿no? Una actitud material en su corazón, pero él estaba orando a Vishnu, entonces la oración no era suficiente del todo, como hablamos. No recuerdo a un hombre que era como un demonio, dice que era Vaishnava, que trataba de convencer a las personas que era Vishnu. Entonces, el sentimiento detrás de la oración no es solo el suficiente, sino el sentimiento también. Eh, bien, entonces, la meditación no es pasiva, digamos, es algo interactivo, lo cual uno está tratando de conectarse a esa corriente y cosas suceden, ¿no? Y otra cosa en la cual, en relación a meditación y oración, es, digamos, en lo más elevado de expresión de nuestro servicio, como en la meditación, ¿no?, de Srinivasacharya, en- de cómo los devotos en su meditación actuaban en el lila, y él era una manjari, y, 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 y en esa meditación ellos se sintonizaban con la frecuencia del lila. Incluso dentro de nuestra práctica, al final, digamos, dentro de nuestra práctica, uno debería sentarse y pensar en nosotros mismos como un gopa, una gopi,
para despertar esas impresiones en nuestro corazón acerca de, de lo que el gurú se extrae de nosotros, digamos, manifestar esta realidad. Como por ejemplo, Marisa Peerce es una hipoterapéutica muy famosa, tiene muchos seguidores en las redes sociales y ella dice, para el cerebro no hay pasado o futuro, solo es lo que sucede, ¿no? Por supuesto, no es la única que lo dice, ¿no? Pero para el cerebro, para recordar y pensar es lo mismo, experimentar algo y recordar la experiencia es lo mismo. Entonces ella dice, no pienses, oh, me voy a volver rico, me voy a volver rico, me voy a volver rico. Tú tienes que verte a ti mismo, recibiendo como la promoción. Tienes que visualizarte a tú mismo entrando a la oficina de tu jefe, luego recibir la promoción, sentir la felicidad, volviendo a tu hogar y diciéndole a tu esposa, sí, vamos, recibí el ascenso, vamos a poder conseguir la nueva casa, mandar a la universidad al hijo, la hija, ¿no? Ya que para el cerebro es lo mismo. Si tú, digamos, sientes, piensas, ¿no? Como que en cierta manera pone en movimiento a la materia y tu propia realidad, como decía últimamente, somos la unidad de conciencia en este mundo y todos vivimos en nuestra, digamos, burbuja de existencia y coexistimos en una burbuja universal. El cuerpo es una manifestación, una expresión material y, y lo que sea que veamos, escuchemos, no estaría allí si no tuviéramos el cuerpo, ¿no? A través de los sentidos de lo cual podemos captar esto. Los árboles enfrente de mí, cualquiera puede ver el árbol, pero todos los percibimos de distintas maneras. Entonces, con la meditación, puede ser quizás como algo tonto, ¿no? Conseguir un ascenso, pero si uno lo piensa en un sentido espiritual, esa es la forma en que uno busca desarrollarlo. Uno podría hacer una petición a Dios, por favor, Dios, lo cual estaría bien, pero como Prabhupada decía, ¿no? Uno debería como orar con un sentimiento de, de llanto, de desesperación, porque nunca podremos recibir una visión de Dios a no ser que Él se muestre ante nosotros. Entonces, el punto en fin del bhakti, ¿no? Del amor, es tan poderoso, eh, es que esto pueda trascender y llegar hasta el plano superior. Entonces hay un gran componente en la meditación, dentro de lo cual podría decir mucho más, en lo cual es, pero digamos en resumen, lo cual es muy importante la actitud dentro de la oración. Desafortunadamente estamos sin tiempo. Voy a simplemente leer los escritos. Dice Govinda Mohini, dice, pensaba que se crea un samsara donde el choque es continuo y eterno hasta que alguno comience a decir algo más elevado. Gracias. Aquí el Prabhu está leyendo el escrito en inglés. Y él dice, pero sí, en el contexto, ¿en cuál contexto? ¿Dentro del contexto de la guerra entre las dos naciones? ¿O
Bien, voy a pensar en ello y continuamos con otra. Dice, Sharada dice, me gusta la idea de profundizar en el mantra. He tenido una experiencia de reciprocidad cada vez que, mm, cuando he practicado con una actitud de conectarme con Krishna. Así. Y la reciprocidad se manifiesta en la forma de respuestas que llegan a mí en forma de preguntas, las cuales he tenido en mi mente, pero no de manera activa. Y esto me recuerda a que alguien decía, me gusta mucho cantar el japa porque puedo tener tan buenas ideas, y lo cual sí es cierto, porque cuando la mente está enfocada en una sola cosa y está relajada, nos vinculamos con esta energía creativa, ¿no? Pero ese, por supuesto, no es el punto, ¿no? Entonces, a través de esta reciprocidad, sucede mucho que estas impresiones en nuestro corazón se manifiestan. Entonces, cualquier pregunta que surja, la pueden escribir también en el chat. Recuerdo, Bhava Taranga significa las olas del Bhava. Entonces, que estos sentimientos llegan como una ola, ¿no? Es como que vienen como olas, algo muy fuerte y profundo. Y la meditación de japa, especialmente, es algo muy hermoso. Daneshvar dice, por último, en un escrito, pregunto cómo lidiar con la distracción en la japa. Muchas gracias, muy linda charla. Ok, voy a, voy a responderlo desde un punto de vista de la meditación trascendental. Una vez conocí acerca de esta meditación, Maharishi Yogi dice, él daba una especie de mantra, la cual es diferente para cada uno, y él decía, no lo fuerces. No, entonces, nosotros sabemos que digamos, cuando hablaba un mantra, como cada uno tiene un específico, decía como una palabra random, utiliza flor, ¿no? Y enfócate en la flor. Entonces, enfócate en esto. A veces tu mente puede hablar más fuerte, más lento, a veces te quiere distraer, pero lleva tu mente hacia el mantra, ¿no? Flor, flor, flor. Y puede que a veces aparezca y desaparezca o se ponga más fuerte la intención de la mente, pero busca estar en una actitud, digamos, como femenina, ¿no? Y trata de atraer como el aspecto masculino, el cual sería Krishna. Entonces, no luches con esto. Y incluso dentro de, de esta vida, no es que uno tiene que alcanzar la perfección por completo, porque es normal distraerse al principio, ¿no? Hay un sonido, no sé qué será. Ah, es un pájaro, perdón. Entonces, mm, uno puede orar para que tu yapa sea mejor, entonces puedes vincularte con la oración y con la yapa. Pero es normal estar distraído. Trata de no pelear con ello. Trato de no enfocarme en, oh, tengo que superar Maya, oh, Maya, Maya, Maya. Eventualmente tú estarías meditando en Maya. Piensa en Krishna, en los nombres de Krishna. Y si te distraes, no pienses en ello, simplemente déjalo pasar. Si no te vas a dejar llevar por la distracción o pensar que estás distrayéndote. Si te distraes, vuelve nuevamente. Y si te distraes, trae de nuevo hasta que consigas el estado de Nishta. Y cuando alcances Ruchi, el sabor, naturalmente estarás cantando y pensando en Krishna. Y a veces
Podrás hablar y pensar otras cosas, pero con Krishna en el detrás de escena. No sé cuánta antigüedad pueda que tengas en tu práctica, pero no te desanimes por las distracciones, mantente cantando, ese es el secreto, y no te detengas. Entonces, como decía, hay tanto más de lo que quería decir, de lo que dije, podría continuar, pero bueno, ya ha llegado el horario y tengo que continuar también con los trajes. Entonces, muchas gracias a todos por este encuentro, a Padmanabha Maharaj por vincularme con este servicio. Muchas gracias a todos ustedes por su paciencia y su servicio. Y a mi Gurudeva por ser la inspiración. Y mis disculpas por... Sí, y todo lo que he recibido mi conocimiento y experiencia ha sido gracias a él. Entonces, si soy invitado nuevamente a esto, a realizar esto, justo dio la coincidencia en un contexto de festividades, con lo cual estaba con muchas cosas. Así que bueno, nos veremos en otros encuentros posiblemente. Muchas gracias. Hare Krishna. Y todos están en mis oraciones. Haribol, Guru Maharaj ki jai. Horrible. Yeah.